La luz roja apareció en el pecho de la reina Lyra, tan solo 3 segundos antes de que se disparara el arma. Ningún guardia lo vio, y no sonó ninguna alarma en el interior del gran salón de cristal. Cientos de nobles alienígenas observaron cómo la reina se preparaba para firmar el acuerdo de paz con la humanidad. Solo Ethan Cole, el oficial de seguridad humano que estaba de pie cerca del trono, notó esa pequeña marca roja. En el instante en que vio que se movía hacia su corazón, supo que alguien dentro del salón quería matarla. Ethan no tuvo tiempo suficiente para explicar el peligro, ni para buscar al atacante oculto. Gritó el nombre de la reina, y corrió con todas sus fuerzas por el reluciente suelo. La reina Lyra se giró hacia él, pero la confusión le impidió alejarse del trono. Ethan se interpuso entre ella y el balcón del fondo, justo cuando un rayo de energía roja cruzaba el pasillo. La explosión le impactó en la parte superior del pecho, le rompió la armadura y lo arrojó contra las escaleras reales. Durante un largo segundo, todas las personas en el salón de cristal permanecieron inmóviles en completo silencio. Entonces la reina Lyra vio sangre humana oscura extendiéndose por la rota coraza de plata de Ethan. El oficial humano debería haber caído inconsciente, pero se obligó a ponerse de rodillas. Sacó su pequeña arma del cinturón y la apuntó hacia una lámpara de cristal que había sobre el balcón. Su primer disparo rompió la luz e hizo que una figura oscura cayera desde su posición oculta. El asesino cayó al suelo, pero Ethan no miró el cuerpo durante más de un segundo. Algo en el ataque resultaba extraño, ya que el tirador oculto había elegido un lugar fácil de encontrar. Un asesino entrenado jamás dispararía desde una posición que revelara claramente su ubicación tras un solo disparo. Ethan miró alrededor del salón y vio a 3 sirvientes abriéndose paso entre la multitud asustada. No estaban huyendo del peligro. Se estaban acercando lentamente a la reina Lyra. «¡Ponte detrás del trono!», gritó Ethan mientras luchaba por mantenerse en pie con las piernas temblorosas. Finalmente, los guardias reales desenfundaron sus armas, pero los 3 falsos sirvientes atacaron primero. Debajo de sus ropas emergieron pequeñas cuchillas que brillaban con un veneno alienígena de color verde pálido. Ethan disparó 2 veces, haciendo retroceder a 2 atacantes mientras que el comandante Arin detuvo al tercero. La reina Lyra se movió detrás del trono, pero una pared metálica oculta se cerró repentinamente a su alrededor. Las luces del salón se apagaron y una oleada de miedo recorrió a la multitud real atrapada. Todas las puertas se cerraron al mismo tiempo, aislando a los nobles de los guardias que se encontraban fuera. La reina Lyra se encontró sola dentro del muro de metal, sin poder ver a Ethan ni a sus soldados. Una voz fría habló desde la oscuridad y le dijo que su breve reinado finalmente había terminado. Antes de que pudiera responder, una fina hoja atravesó la pared a escasos centímetros de su rostro. Afuera, Ethan oyó el crujido de la hoja al cortar el metal y comprendió el verdadero plan del enemigo. El primer tirador jamás esperó matar a la reina con ese único disparo de energía. El ataque solo tenía como objetivo apartar a los guardias y obligar a Lyra a esconderse tras el trono. Ethan se llevó una mano al pecho ensangrentado y caminó hacia la pared metálica cerrada. El comandante Arin intentó detenerlo, advirtiéndole que un paso más podría provocarle un paro cardíaco. Ethan lo ignoró y estudió la pared mientras saltaban chispas de su armadura negra dañada. Encontró un pequeño espacio entre 2 secciones de metal y metió los dedos en él. Los alienígenas observaron conmocionados cómo el humano herido forcejeaba contra el potente sistema de cierre. La sangre le corría por el brazo, pero la ira y el miedo le dieron una fuerza que nadie esperaba. Con un grito de dolor, abrió la pared lo suficiente para que el comandante Arin pudiera meter la mano dentro. El comandante disparó contra el atacante oculto, y la reina Lyra escapó por la estrecha abertura. Antes de que pudiera ponerse a salvo, otra hoja envenenada voló a través de la oscuridad hacia su espalda desprotegida. Ethan lo vio y volvió a moverse, usando su cuerpo herido como escudo por segunda vez. La hoja le cortó el hombro, pero él agarró la muñeca del atacante y lo tiró hacia adelante.
El comandante Arin le quitó la máscara al atacante, y todos vieron el rostro de un guardia del Palacio Real. La reina Lyra miró fijamente al traidor porque él había protegido a su familia durante casi 20 años. La guardia capturada sonrió y dijo que había muchas otras esperando dentro de su propio palacio. Antes de que pudiera revelar sus nombres, un pequeño dispositivo implantado en su cuello se activó y lo mató. Ethan miró hacia los nobles asustados y vio a 3 hombres que llevaban coronas de plata brillante. Cada uno de ellos tenía acceso al palacio, al ejército y a la información de seguridad privada de la reina. La respiración de Ethan se ralentizó a medida que el veneno de la hoja se extendía por su cuerpo herido. La reina Lyra lo sujetó cuando sus piernas flaquearon y lo bajó suavemente al suelo de cristal. Sus manos quedaron cubiertas con la sangre de un humano al que había conocido apenas 2 días antes. Ella le preguntó por qué había arriesgado su vida 2 veces por una reina que no era su gobernante. Ethan la miró a los ojos violetas y dijo en voz baja, «Porque tu vida merecía ser salvada». La reina ordenó a los médicos que lo atendieran, pero Ethan la sujetó de la muñeca antes de que pudieran moverlo. Con las fuerzas que le quedaban, le advirtió que no confiara en el hombre que llevaba la corona de plata. Lyra miró al otro lado del salón, esperando ver solo a un posible traidor entre sus nobles. En cambio, vio a 3 hombres con coronas plateadas que la observaban desde 3 lados diferentes de la habitación. Entonces, uno de ellos colocó disimuladamente la mano sobre el principal control de seguridad del palacio. La reina Lyra se percató de que Lord Taren tenía la mano apoyada sobre el panel de control de seguridad principal. Antes de que pudiera interrogarlo, las luces del palacio volvieron repentinamente a la normalidad. Las puertas cerradas con llave se abrieron, y los guardias reales armados irrumpieron en el salón de cristal. Lord Taren se apartó del control y fingió estar asustado por el ataque. La reina Lyra quería detenerlo, pero la débil respiración de Ethan requería su atención. Ordenó a los médicos que llevaran al herido a la cámara médica real. Los médicos colocaron a Ethan dentro de una máquina curativa diseñada para soldados velorianos. Sin embargo, la máquina no podía comprender su cuerpo humano, más fuerte y cálido. Sus brazos plateados introdujeron la medicina equivocada en su pecho y hombro lesionados. El ritmo cardíaco de Ethan se fue debilitando rápidamente a medida que las luces de advertencia llenaban la habitación. Los médicos retrocedieron porque ninguno de ellos había tratado a un ser humano antes. El comandante Arin dijo en voz baja que a Ethan le quedaban solo unos minutos de vida. La reina Lyra se negó a permitir que el hombre que la salvó muriera tan fácilmente. Registró la armadura rota de Ethan y encontró un pequeño dispositivo de emergencia de color rojo. Un mensaje humano en su pantalla indicaba dónde debía colocarse. La reina lo apretó contra su pecho, y una fuerte descarga eléctrica siguió. El cuerpo de Ethan dio un respingo cuando su corazón empezó a latir a un ritmo constante. Todos observaron en silencio cómo el hombre se recuperaba de la muerte. Ethan permaneció inconsciente mientras el comandante Arin comenzaba a registrar el palacio sellado. Ningún barco podía zarpar, y se ordenó a todos los nobles que permanecieran en el interior. El arma del asesino fallecido llevaba la marca de la Guardia Real. Esto significaba que alguien con gran poder había planeado el ataque desde dentro. Lord Taren exigió el arresto de Ethan, alegando que el humano había iniciado la violencia. La reina Lyra respondió que Ethan permanecería bajo su protección personal. Varias horas después, Ethan abrió los ojos y encontró a Lyra a su lado. Su primera pregunta no fue sobre sus heridas, sino sobre el asesino caído. Lyra le mostró una grabación del ataque en una pantalla pequeña. Ethan lo observó 2 veces antes de percatarse de una sombra cerca de la entrada de la enfermería. La sombra se movió antes de que se disparara el primer tiro dentro del salón. Se dio cuenta de que los atacantes sabían a dónde lo llevaría la reina. Ethan intentó ponerse de pie, pero un dolor abrasador le atravesó el pecho herido. Le dijo a Lyra que salvarla nunca había sido el plan completo del enemigo. La querían dentro de la enfermería, lejos de sus soldados leales. En ese instante,
Todas las puertas se cerraron y se bloquearon a su alrededor sin previo aviso. Un espeso gas amarillo comenzó a salir a borbotones de las rejillas de ventilación situadas sobre sus cabezas. La reina Lyra llamó a los guardias, pero el sistema de comunicación ya había dejado de funcionar. Ethan se arrancó los cables médicos y se obligó a levantarse de la cama. Cubrió la boca de Lyra con un paño y registró la silenciosa cámara. El gas era peligroso, pero otra amenaza se escondía en algún lugar cercano. Vio huellas recientes que conducían hacia un almacén situado detrás de los médicos. La puerta se abrió lentamente, dejando ver una figura vestida con ropas médicas reales. La figura enmascarada alzó una hoja envenenada y susurró: «La reina muere ahora». El asesino enmascarado se abalanzó sobre él, pero Ethan le arrojó una bandeja de metal a la cara. La bandeja golpeó la mano del atacante y apartó la hoja envenenada. Ethan empujó a la reina Lyra detrás de una mesa de operaciones antes de que el asesino atacara de nuevo. Su pecho herido ardía con cada movimiento, pero se negaba a caer. El atacante fue rápido, pero no esperaba que un humano herido se defendiera. Ethan lo agarró del brazo y lo estrelló contra la máquina de curación. La reina Lyra llegó hasta la pared y rompió el cristal que cubría un interruptor de emergencia. Las rejillas de ventilación se abrieron, extrayendo lentamente el gas amarillo de la cámara. El atacante enmascarado pateó la herida de Ethan y lo tiró al suelo. Agarró la hoja envenenada y se giró hacia la reina indefensa. Antes de que pudiera atacar, Ethan se colocó un alambre médico alrededor de las piernas. El asesino se desplomó, y Lyra le golpeó la muñeca con una herramienta de metal. El comandante Arin abrió de golpe la puerta cerrada con llave y entró con 4 guardias. El asesino arrojó una pequeña bola plateada que llenó la habitación de luz. Cuando todos pudieron ver de nuevo, la puerta del almacén estaba completamente abierta. El atacante había escapado a través de un antiguo túnel situado detrás de las estanterías de material médico. Sin embargo, había dejado un guante real negro en el suelo. Una marca dorada en ella pertenecía a Lord Bael, el consejero más antiguo de Lyra. La reina Lyra se quedó mirando el guante y se negó a creer en las pruebas. Lord Bael la había protegido desde la muerte de sus padres reales. Él le había enseñado historia y la había ayudado a convertirse en una gobernante fuerte. El comandante Arin creía que el guante demostraba que Bael controlaba a los asesinos. Ethan no estaba de acuerdo porque un traidor precavido jamás dejaría una prueba tan clara. Para él, alguien quería que la reina se volviera contra su consejero de mayor confianza. Ethan volvió a la grabación de seguridad y estudió la extraña sombra en movimiento. Descubrió que no se trataba de una persona sino de una pequeña máquina voladora. La máquina había creado una imagen falsa cerca de la entrada de la sala médica. Alguien había alterado la grabación incluso antes de que comenzara el ataque. Solo 4 personas podían acceder al sistema de seguridad secreto del palacio. Una era la reina Lyra y la otra, el propio comandante Arin. Arin se enfadó cuando Ethan pidió en voz baja inspeccionar su arma real. Aún así, el comandante lo colocó sobre la mesa para demostrar su lealtad. Ethan encontró veneno verde debajo de la empuñadura del arma y se lo mostró a la reina. Coincidía con el veneno utilizado en la hoja que lo había herido. Arin pareció sorprendido y dijo que alguien debía haber tocado su arma antes. Entonces, los guardias que estaban afuera anunciaron repentinamente que Lord Bael había llegado. Bael entró portando una pistola de energía humana rota dentro de una caja transparente. Afirmó que el arma fue descubierta cerca del escondite del primer asesino. Los registros del palacio indicaban que pertenecía al equipo de seguridad personal de Ethan. Todos los guardias alzaron sus armas y rodearon al herido al instante. La reina Lyra se interpuso entre Ethan y los guardias antes de que nadie pudiera disparar. Entonces Bael reveló que la pistola de Ethan había sido la primera en dispararle. La reina Lyra miró la pistola rota de Ethan, pero no mostró miedo. En cambio, ordenó al comandante Arin que arrestara de inmediato al humano herido. Ethan no dijo nada mientras los guardias le colocaban las esposas metálicas en las muñecas.
Lord Vael sonrió, creyendo que la reina finalmente había aceptado su testimonio. Sin embargo, Lyra tocó en secreto la mano de Ethan antes de que los guardias se lo llevaran. Colocó una pequeña piedra de comunicación real debajo de uno de sus puños. Ethan fue llevado a una antigua prisión en las profundidades del Crystal Palace. La celda oscura no tenía cámaras, ventanas ni sistemas de seguridad modernos. El comandante Arin lo empujó hacia adentro y ordenó en voz alta a 2 guardias que lo vigilaran. Después de que los guardias se marcharan, Arin le quitó las esposas a Ethan con su anillo real. Entonces, la reina Lyra apareció desde una puerta oculta tras el muro de piedra. Ethan se dio cuenta de que su arresto público había sido parte de su plan secreto. Lyra explicó que el verdadero traidor ahora creía que Ethan había perdido su confianza. Esto obligaría al enemigo a moverse antes de que terminara la investigación del palacio. Solo 4 personas conocían todos los códigos secretos del sistema de seguridad real. Eran Lyra, Arin, Lord Vael y su hermano menor, el príncipe Kyle. Ethan preguntó por qué Kyle no había aparecido después del ataque en el pasillo. Lyra respondió que su hermano estaba protegiendo la flota imperial fuera del planeta. Ethan estudió un antiguo mapa del palacio tallado en el suelo de piedra de la prisión. Observó que cada ataque había empujado a Lyra más cerca del palacio inferior. El enemigo no solo intentaba matarla o apoderarse del trono. Una sala de control militar oculta se encontraba justo debajo de las antiguas celdas de la prisión. Desde allí, alguien podría comandar todas las naves de guerra velorianas sin necesidad de entrar en el centro de la flota. Ethan comprendió que la propia reina era necesaria para abrir la última puerta. Antes de que pudiera advertir a Lyra, una fuerte explosión sacudió la prisión subterránea. Las luces rojas de emergencia aparecieron cuando soldados armados irrumpieron por el pasaje superior. Una voz fría anunció que la reina Lyra había sido destituida del poder. El mensaje afirmaba que ella había ayudado en secreto a humanos a atacar su propia corte real. El príncipe Kyle había aceptado la corona y ordenó el arresto inmediato de todos los humanos. El rostro de Lyra palideció al escuchar la voz de su hermano detrás del mensaje. Ethan guió a Lyra y Arin a través de un antiguo túnel que se encontraba debajo de la prisión. Su herida se volvió a abrir, dejando pequeñas gotas de sangre sobre la piedra. Llegaron a la plataforma de aterrizaje, pero todos los barcos reales estaban inutilizados. Lord Vael permanecía de pie cerca de la última lanzadera operativa, con un arma en alto. Arin se movió para proteger a la reina, creyendo que Vael había venido a matarla. Vael disparó repentinamente, pero el disparo pasó de largo de Ethan e impactó en un soldado oculto. El soldado cayó desde una plataforma elevada, con una bomba real en la mano. Vael bajó su arma y les advirtió que el príncipe Kyle controlaba el palacio. Había descubierto el plan de Kyle, pero no pudo probarlo antes del ataque. Kyle quería asesinar a Lyra y hacer que la humanidad pareciera responsable de su muerte. A continuación, una gran pantalla mostró cientos de buques de guerra girando hacia la lejana tierra. Vael susurró que la primera orden de ataque ya había sido enviada. La gran pantalla mostraba cientos de naves de guerra velorianas girando hacia la lejana tierra. La reina Lyra contempló la flota mientras el miedo se apoderaba de su corazón. El príncipe Kyle había enviado un informe falso, afirmando que los humanos la habían asesinado. Los comandantes de la flota creían que su reina había muerto y querían vengarse. Ethan preguntó cuánto tiempo faltaba para que los barcos abrieran fuego. Lord Vael respondió que a la tierra le quedaban menos de 30 minutos. La nave dañada no pudo sortear las armas que rodeaban el palacio real. Ethan registró la plataforma de vuelo y vio un viejo montacargas cerca. Conducía a un túnel de servicio olvidado que se encontraba debajo del centro de mando imperial. Los soldados del príncipe Kyle desconocían que los humanos lo habían reparado meses antes. Ethan había estudiado esas reparaciones durante su primera inspección de seguridad en el palacio. El grupo entró en el ascensor mientras soldados enemigos registraban la bahía. El viejo ascensor se detuvo a mitad de camino cuando, de repente,
se cortó la luz en el palacio. Ethan forzó las puertas y encontró un estrecho túnel en el exterior. La reina Lyra vio cómo la sangre caía de su armadura dañada sobre el suelo metálico. Ella le ordenó que descansara, pero Ethan continuó moviéndose en la oscuridad. Dijo que morirían personas inocentes si no se ponía fin a la mentira de Kyle. El comandante Arin finalmente comprendió por qué a los humanos se les llamaba supervivientes del mundo de la muerte. El túnel terminaba bajo una habitación llena de soldados reales que guardaban silencio. No estaban muertos, pero extrañas bandas de metal controlaban sus mentes. Kyle había utilizado máquinas prohibidas para convertir a guardias leales en sirvientes. Ethan retiró una de las bandas y descubrió en su interior un dispositivo de rastreo humano. Alguien había robado tecnología de la Tierra y la había transformado en un arma. Esta prueba podría revelar el crimen de Kyle a ambos mundos y detener la guerra. Un joven guardia se despertó de repente y, asustado, agarró el brazo de Ethan. Explicó que Kyle estaba esperando dentro de la cámara de mando imperial. El príncipe necesitaba los ojos y la voz de Lyra para controlar toda la flota. Sin su cuerpo vivo, no podía desbloquear las armas reales más antiguas. Sus soldados habían recibido la orden de capturarla en lugar de matarla. Ethan se dio cuenta de que cada ataque había sido diseñado para obligar a Lyra a esconderse bajo tierra. El grupo accedió al centro de mando a través de un conducto de ventilación situado sobre el techo. Debajo de ellos, el príncipe Kyle se encontraba frente a un brillante círculo de luz azul. Se dirigía a la flota mientras les mostraba la grabación de la supuesta muerte falsa de Lyra. Lord Bael se preparó para atacar, pero Ethan le impidió moverse demasiado pronto. Kyle sostenía un dispositivo conectado a las mentes de todos los guardias controlados. Un disparo en falso podría matar a cientos de soldados inocentes dentro del palacio. La reina Lyra salió de su escondite y ordenó a su hermano que pusiera fin al ataque. Kyle sonrió porque su llegada era justo lo que había estado esperando. El suelo se abrió y una jaula de energía real atrapó a Lyra en su interior. Soldados controlados rodearon a Ethan, Arin y Bael desde todas direcciones. Kyle presionó el dispositivo contra la cabeza de Lyra y comenzó a desbloquear las armas de la flota. En la pantalla apareció una nueva advertencia. La Tierra ardería en 10 minutos. La pantalla mostraba que quedaban 10 minutos antes de que la flota atacara la Tierra. El príncipe Kyle presionó con más fuerza el dispositivo de control contra la cabeza de la reina Lyra. La máquina copió sus ojos, su voz y su sangre real en su sistema. Ethan estaba rodeado de soldados, cuyas mentes estaban atrapadas por bandas de metal. Podía luchar contra ellos, pero eran guardias inocentes bajo el control de Kyle. En cambio, el hombre herido bajó lentamente su arma al suelo. Kyle se rió y ordenó a Ethan que se arrodillara ante el nuevo rey veloriano. Ethan obedeció, haciendo creer a todos que su fuerza finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, apoyó discretamente su mano ensangrentada contra el suelo metálico. Su sangre alcanzó un cable de alta tensión dañado situado debajo de la plataforma de mando. El dispositivo de emergencia humano integrado en su armadura emitió una última descarga eléctrica. La onda expansiva se propagó a través del suelo e inutilizó todos los dispositivos de control mental. Los soldados reales cayeron, y luego despertaron lentamente del oscuro control de Kyle. El comandante Arin tomó su arma y atacó a los guardias leales que le quedaban al príncipe. Lord Bael se apresuró hacia los controles de la flota para detener la cuenta regresiva. Sin embargo, la máquina de Kyle ya había copiado la mayor parte de la identidad real de Lyra. Solo hizo falta una última orden de su voz viva. Kyle alzó una espada y amenazó con matar a Ethan si ella no hablaba. Lyra miró a Ethan, que apenas podía mantenerse de rodillas. Kyle le exigió que eligiera entre un ser humano y todo su planeta. Ethan le dijo que no obedeciera, ni siquiera cuando la hoja le rozó la garganta. Dijo que la Tierra aceptaría una muerte, pero nunca millones de muertes. Sus palabras tranquilas hicieron que varios soldados reales, aterrorizados, se alzaran contra Kyle.
Kyle entró en pánico y activó las antiguas máquinas de defensa del palacio que los rodeaban. Ethan se apartó bruscamente cuando una llamarada de energía azul cruzó la sala de mando. Arin protegió a Bael mientras éste intentaba cortar la conexión con la flota. Lyra golpeó la jaula de energía con el dispositivo de control aún en su cabeza. Cada golpe le provocaba un dolor punzante que recorría su cuerpo, pero ella seguía luchando. Ethan utilizó la espada caída de Kyle para dañar la fuente de energía de la jaula. La jaula se abrió tan solo 3 minutos antes del ataque. Lyra llegó hasta los controles, pero Kyle destruyó el sistema de comunicación principal. Bael reveló que un antiguo faro real aún se erguía sobre el palacio. Su mensaje podía llegar a todos los buques de guerra sin necesidad de utilizar el centro de mando dañado. Ethan condujo a Lyra hacia la sala del trono superior a través de un pasaje de emergencia. Kyle los siguió mientras sus máquinas de defensa atacaban por la retaguardia. La cuenta atrás llegó a 1 minuto cuando entraron en el ruinoso salón de cristal. Lyra subió a la plataforma real y colocó las manos sobre el faro. Ethan se encontraba debajo de ella, usando su cuerpo para bloquear el último disparo de Kyle. La explosión le alcanzó en el pecho herido y lo dejó caer junto al trono. Lyra envió su imagen viviente a la flota, deteniendo el ataque segundos antes de que se disparara. Kyle escapó por una puerta rota mientras los latidos del corazón de Ethan comenzaban a desvanecerse. En lugar de perseguir a su hermano, la reina corrió hacia el humano moribundo. La reina Lyra se sentó junto a Ethan mientras el faro real llenaba el salón de luz azul. El comandante Arin ordenó a sus soldados que persiguieran a Kyle, pero Lyra permaneció cerca del humano. La armadura dañada de Ethan se había fundido con la herida que tenía junto al corazón. Los médicos de la realeza advirtieron que extirparlo podría detener su corazón para siempre. Lyra puso su mano sobre la de él y les ordenó que comenzaran. Por primera vez, la reina se preocupó más por una vida que por su corona. Los médicos trabajaron durante horas mientras los soldados leales registraban todo el palacio. El comandante Arin finalmente encontró al príncipe Kyle escondido dentro de un carguero vacío. Kyle intentó escapar, pero los guardias que controlaba le bloquearon el paso. Arrestaron al falso rey y lo llevaron ante el Consejo Real. Lord Bael también recuperó pruebas de las máquinas de control mental y de las grabaciones falsas. Finalmente, todos los detalles secretos del plan de Kyle fueron revelados al imperio. Ethan permaneció inconsciente durante 5 días, dentro de la cámara médica real. Cuando abrió los ojos, la reina Lyra dormía junto a su cama. Todavía vestía las mismas ropas reales manchadas de sangre del salón de cristal. Ethan preguntó en voz baja si la tierra y el imperio veloriano estaban a salvo. Lyra sonrió y le dijo que no se había disparado ni una sola arma de la flota. Solo entonces el hombre cansado se permitió descansar de nuevo. Sin embargo, la decisión de Lyra dentro del salón había creado un nuevo problema. Según una antigua ley real, un gobernante debía anteponer el trono a una sola vida. Ella permitió que Kyle escapara porque eligió salvar a Ethan. El consejo declaró que sus sentimientos la habían debilitado y la habían vuelto incapaz. Le ordenaron que abandonara el trono antes de la siguiente salida de la luna. Lyra aceptó su orden sin temor, sorprendiendo tanto a amigos como a enemigos. Al día siguiente, todos los nobles se reunieron en el salón de cristal, que había sido reparado. Lyra entró sin su corona, con Ethan caminando lentamente a su lado. Muchos nobles esperaban que pidiera clemencia y defendiera sus acciones. En cambio, colocó la antigua corona sobre el trono vacío. Dijo que ninguna ley que castigara la misericordia tenía cabida en su futuro. Entonces anunció una decisión que ningún gobernante se había atrevido a tomar jamás. Lyra puso fin al antiguo sistema que otorgaba poder absoluto a una sola familia real. Ella formó un nuevo consejo elegido por los pueblos de todos los mundos aliados. Ahora, humanos y velorianos se protegerían mutuamente como socios iguales. Los nobles protestaron, pero la Guardia Real bajó sus armas ante Ethan. El comandante Arin fue el primer veloriano en arrodillarse ante el humano herido. Pronto, todos los soldados que se encontraban dentro del gran salón siguieron su valiente ejemplo.
Lyra nombró a Ethan el primer protector humano de la Alianza Veloriana. Dijo que él había defendido a desconocidos, mientras que los nobles poderosos solo se protegían a sí mismos. Ethan miró a la multitud silenciosa y les dio una respuesta sencilla. Una vida no necesita pertenecernos para importar. Semanas después, los barcos humanos entraron en la capital como amigos en lugar de enemigos. La sangre que Ethan derramó por una reina había unido a dos grandes civilizaciones.